Hola familia y bienvenidos a la parte 4 de Flor de Prencia. Espero les esté gustando, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Al día siguiente Sabine caminaba por los pasillos muy distraída. Y solo una pregunta pasaba por su cabeza. Era por qué Jan asesinó a su amigo. Sabine quería odiarlo, pero no podía. Sabine en ese momento lo único que quería era irse de ahí, pero sabía que podría meter en problemas a la familia de Lea. Sabine estaba confundida. Quería dejar de participar en la competencia, pero en eso llegaba Prane. Muy asustada le preguntaba si estaba bien porque tenía un aspecto horrible. Y Sabine le decía a su amiga que estaba bien, pero Prane estaba decidida a llevarla a que un médico la revise, ya que es su amiga. Sabine recordaba que su amigo Friki le decía así, y casi llora al recordar esto, pero con una tierna sonrisa le decía que no se preocupe, que solo está así porque no pudo dormir bien. Sabine había mentido a su amiga para que ya no esté preocupada. De pronto entraban a la clase, y unas brujas estaban hablando de Lea. Ella molesta les preguntaba qué es lo que estaban diciendo. Según estas, no estaban hablando de nada, pero Sabine ya las había escuchado y quería saber. Estaba molesta y le pedía a la pelirroja que le diga lo que estaba hablando de ella. De pronto Irina se enfrentaba a Sabine diciéndole mentirosa, ya que los rumores que difundió sobre que no tenía magia lo había hecho a propósito, ya que hace años atrás ella simplemente era una bruja de sangre pura sin magia, y ahora resulta que es poderosa. Sabine no entendía por qué habla así y sin tener pruebas, pero de pronto Irina le decía que a lo mejor solo lo hizo para llamar la atención. Furiosa le decía que por su culpa, una Oxicle como ella había perdido contra una Faicle. Pero esta bruja le dijo que hace 4 años ella había tratado de separar su alma del cuerpo. Sabine no comprendía a qué se refería, hasta que Prane muy asustada le dijo que Lea trató de quitarse la vida. Esta malvada le decía que todos odiaban y despreciaban a Lea, y que se decía que Lea había tomado esa fatal decisión porque no podía soportar tanto odio. Sabine había querido saber todo y ahora que ya estaba enterada sentía mucha rabia, pero Irina seguía burlándose de ella. De pronto la instructora llegaba para nuevamente ponerlas a prueba y aparecían unas líneas rojas. Esta prueba la iba a realizar con compañeras que tienen personalidades similares, y así la prueba empezó. Todas debían cruzar una puerta para descubrir lo que había detrás. La instructora buscaba a la primera voluntaria, pero nadie se acercaba, así que no podía creer cómo llegaron tan lejos. Sabine sabía que aún estaba a tiempo de abandonar la competencia y regresar a casa, pero ahora tenía otro propósito para seguir, y era derrotar a Irina y olvidarse de todos sus recuerdos del pasado. Irina nuevamente se burlaba de Sabine diciéndole que si desea renunciar puede hacerlo, ya que es una bruja de poco poder. Pero Sabine se acercaba según a Irina, y esta pensó que la iba a golpear, pero Sabine fue directo a la puerta y entró, porque ahora ella estaba haciendo esto por voluntad propia. Sabine entraba en una habitación enorme donde habían 4 sillas. Al poco rato las 3 brujas más ya estaban con ella, incluida Irina. La instructora les daba las explicaciones pertinentes para esta prueba de sociabilidad. La instructora les comunicaba que el resto de brujas estaban en habitaciones diferentes. Todas tomaron asiento y la instructora les explicó que para lograr esta prueba una de las 4 debe salir de la habitación. Irina sonreía porque la prueba según iba a ser muy fácil, pero Sabine estaba decidida a mostrarle el poder que ella tiene, ganando a Irina, porque ya no debe subestimar a Lea. La instructora también les decía que nadie podía levantarse del asiento o será descalificada, y que deben usar sus habilidades sociales para aguantar hasta el final. Sabine estaba en shock, porque si no podían moverse, ¿cómo saldrían de ahí? De pronto una de las brujas le preguntaba qué pasaría si no pueden salir, cuánto tiempo estarían ahí, y la instructora no supo darles respuesta. Así la prueba inició. Sabine quería levantarse para salir de ahí, pero sería descalificada. De pronto Irina empezó a gritarle a Sabine que por culpa de ella estaba ahí, ya que fue ella quien abrió la puerta, y además en tono sombrío le decía que ella, Irina, es una Oxicle, única en presencia. ¿Cómo es que puede perder contra ella? Sabine ya estaba un poco asustada, pero se daba cuenta que tanto Irina como sus otras compañeras estaban actuando extraño. Al mirarlas a todas, se daba cuenta que estaban bajo un hechizo, y no podía dejarlas así. Se iba a levantar de la silla cuando recibió una advertencia de la instructora, que si
si alguien se levanta de la silla, no solo será descalificada, sino también recibirá un castigo. De pronto Irina levantó su cetro y según iba a agredir a Sabine, pero en vez de eso, se convirtió en una bruja reina, según, que era amada por todos. De pronto esa felicidad se convirtió en odio, porque ahora ella ya no era elogiada ni amada, ya que Sabine era ahora la que más querían, y eso le molestaba. Porque ella era una Oxicle y Sabine solo una Faicle. Ya Sabine no entendía la ira que tenía Irina, pero pensaba que quizás sea por el hechizo, o porque realmente siente miedo. Sabine sabía que no podía comprender los sentimientos de sus compañeras, y por ello hacía un pequeño movimiento. Nuevamente la instructora le dio la advertencia, y Sabine sabía que ahora que ha llegado tan lejos no podía quedarse así. Debía seguir luchando. Ella quería ignorar simplemente lo que pasaba con Irina y con las otras brujas, pero no pudo. Sabine ya se levantaba de la silla, ignorando la advertencia de ser descalificada y de recibir un castigo, porque habían cosas más importantes que hacer. Y así la instructora le daba puntos extra a las demás brujas, y a Lea le quitarían puntos. Sabine se acercó a Irina diciéndole que si nunca le dijeron que debe valorar el cetro, nuevamente la instructora advertía a Sabine que si no regresa a su asiento será descalificada. Irina en su locura le decía que le gustaría que Sabine desaparezca, para así no perder nunca más contra ella, pero Sabine le decía que ella no ha perdido contra ella, sino contra sí misma, que Faicle y Oxicle son solo rangos y que ella debe demostrar su verdadero ser. Tenía que encontrarlo. De pronto la instructora descalificó a Sabine y le pidió que salga de la habitación, pero no se fue sin antes decirle a Irina que lo que haga a partir de ahora solo dependerá de ella misma. Al salir Sabine no sabía si hizo lo correcto, pero sentía que debía hacerlo porque Irina se veía en peligro, pero ahora estaba descalificada. De pronto la instructora la sorprendía, diciéndole que no se ve preocupada por ser descalificada y que si puede explicarle el por qué. Sabine estaba en shock, porque detrás de la instructora estaba su amigo. Ella no entendía qué era lo que hacía allí, y de pronto él le decía que cuándo dejara de ser tan distraída, y que ahora ya está descalificada, así que debe esperar a que el resto de brujas salgan. Sabine estaba estupefacta porque no podía creer que estaba frente a su amigo. Si ella lo vio morir, Friki le pidió a la instructora que los deje un momento a solas, ya que desea hablar con ella. La instructora le preguntaba qué es lo que trama ahora, pero Friki con una sonrisa le dijo que solo la animará un poco. Sabine pensaba que era una ilusión, pero al ver que él platicaba con la instructora supo que todo era real. Sabine estaba asustada con todo esto, pero Friki le pidió que hablen un momento a solas. Sabine no sabía qué hacer, si realmente es él o no, ya que todo era igual a como lo recordaba, hasta en sus gestos. Friki acercando hacia ella le decía: ¿cuánto tiempo sin vernos, amiga? Sabine sentía que se iba a desmayar porque vio a su amigo muerto y ahora estaba frente a él. Muy asustada le preguntaba cómo es que él está ahí, aunque en su cabeza habían varias ideas. Si estar feliz por verlo de nuevo o sentirse asustada de que solo sea una ilusión. Él le tendía la mano a su amiga para que se levante, pero ella no la tomó y más bien le preguntaba cómo es que él estaba ahí. Friki sabía que le debía una explicación a su amiga y le decía que entiende perfectamente que esté asustada, ya que él hubiera estado igual si ella hubiese desaparecido de la nada, pero como podía observarlo, él está vivo. Sabine le preguntaba qué había pasado entonces ese día, y este loco le decía que lo perdone, pero que él había ido al mundo de los humanos por órdenes de su rey. Sabine sabía que estaba hablando de Jan, y de pronto recordaba que si eso es cierto y Friki no estaba muerto, significa que Jan no lo mató, y ella ni siquiera lo había dejado que le explique. Sabine se sentía mareada por tantas emociones que tenía y no sabía si estar molesta o feliz, aunque sí estaba un poco aliviada de que Jan no sea un asesino. Sabine caminaba feliz y a toda prisa, pero Friki le decía que tenga cuidado de no llamar la atención de las otras brujas. De pronto ella le preguntaba si él fue quien la salvó en el restaurante. Friki le dijo que puede que sí, pero ahora ella debería irse rápido a donde quiere, antes de perder el tiempo hablando con él. Sabine estaba feliz de poder ver a su amigo, estaba muy bien, y el poder verlo de nuevo era fantástico. Y lo más feliz que la ponía es que Jan no lo había matado, así que no era culpable de nada, por lo que decidió salir corriendo a buscar a Jan.
Sabine, aunque algunas veces sentía que Jan era alguien adorable, también le tenía miedo, pero ella extrañaba a ese demonio. Además, era el único que sabía su verdadero nombre. Sabine llegó al lugar que Jan le había armado para que ella se teletransporte directo a él. Pedía ir a donde estaba su adorable demonio y al llegar, un aroma a flores impregnó su olfato. Abrió los ojos y vio un hermoso jardín, pero lo que realmente cautivó a Sabine era su bello demonio con unas alas negras extendidas. Lucía tan hermoso aunque su mirada la intimidaba. Ella estaba un poco asustada porque recordaba que Jan acabó con esos caballeros y quizás pueda hacer lo mismo con ella, pero ahora que estaba ahí no podía dar marcha atrás, y más cuando su demonio era tan encantador. Jan estaba sorprendido de verla y ella le pedía perdón por haber dudado de él, aunque en el fondo el miedo que tenía era de sentir amor por su demonio y que él sea un asesino. Sabina sí le decía que había cosas que no entendía. Por ejemplo, cómo es que su amigo estaba en Prencia, vivo, y por qué el día de su muerte él estaba allí. Pero de algo sí estaba segura, y era de no dejar de pensar en lo mucho que necesitaba que él se quede a su lado. Jan, con una mirada perdida, le comentaba que Hilaire, o como Sabine lo llama, Friki, no era un humano. Jan solo había querido que ella regrese a donde pertenece, y que sí hubo un motivo oculto por el que él estuvo ahí ese día, ya que era porque él había enviado a Friki para que la proteja, y lo que ella vio ese día solo fue una orden para que ella pueda regresar con él. Sabine no entendía por qué Jan habla como si ya la conociera de antes, y Jan por ahora no quería entrar en detalles, pero le comentó que él había estado buscando durante mucho tiempo y no pensaba dejarla ir de nuevo. Jan la abrazó, y por alguna razón ella sentía estar de nuevo en casa, como si antes hubiese estado ahí, y era algo que ella no lograba comprender. Jan le pedía que se quede a su lado y así le daba un tierno beso, pero de pronto entraban a avisarle que habían robado un alma en Elisar y que había conmoción en el reino de los ángeles. Sabine, sonrojada, se alejaba de Jan, aunque ya los vieron dándose su besito. De pronto el demonio preguntaba a Jan quién era ella, pero Jan rápidamente la escondió detrás de él, mientras que el diablito le informaba a Jan sobre el alma robada. Sabine estaba muerta de vergüenza, y de pronto Sabine, al escuchar esto, pensaba que ya había escuchado que todas las almas pasan por Elisar y que Lea estaba allí. Sabine pensó en que nunca intentó buscar a Lea, ya que ese cuerpo no le pertenecía, y ahora deseaba saber dónde estaba la verdadera Lea, y si su alma fue destruida quizás esté en Elisar, y para encontrar esa respuesta debía buscar rastros de Lea para así poder encontrarla. Sabine estaba dispuesta a conseguir la información sobre Lea para poder saber por qué estaba en el cuerpo de ella y cuánto tiempo le queda ahí. De pronto Jan la tomaba por la mano y le preguntaba por qué estaba tan nerviosa, pero ella no le iba a decir la verdad, así que le contestó que está bien y después se marchó. Ya más tarde Sabine había investigado en la biblioteca, pero no encontró nada. Y cuando ya se dirigió a su habitación se encontraba con Erika, la cual estaba haciendo otra inspección, ya que había detectado algo anormal en la primera inspección. Le decía que si no tiene alguna duda, ella seguirá con su trabajo, pero Sabine sí tenía una pregunta, y era que si la inspección tiene algo que ver con Elisar. Erika se sorprendió un poco, pero le dijo que su hermano menor trabaja ahí encubierto. Le preguntaba el por qué quiere saber de ese lugar, y Sabine le comentó que necesita ver a alguien. Erika le dijo que es difícil entrar ahí y que el lugar de teletransportación a ese lugar estaba en la entrada principal. Sabine quería ir ahí, pero Erika le dijo que no sabe qué pasa después de que cruce esa puerta, ya que se dice que solo las almas tienen un plazo de 100 días para elegir si quieren reencarnar o extinguirse, y que si el alma que ella busca ya pasó los 100 días, es imposible que la encuentre. Sabine recordaba que Lea estuvo inconsciente por 4 años, así que ella debe estar aún en Elisar, ya que en pocas palabras, ella la había matado a la hora que decidió reencarnar, y por eso era que ella sentía tanta culpa, porque Lea murió debido a ella. Sabine necesitaba encontrar respuestas, y Erika se ofreció a ayudarla, pero le preguntaba si ella realmente es una Faikle. Sabine no entendía por qué le pregunta eso, pero le respondió que sí, lo es. Erika le dijo que siendo así, no se desanime si no encuentra el alma que ella busca, y que Elisar es un lugar para despedirse de los muertos. Poco después Sabine ya estaba frente a la puerta, y sin que ella lo decida, su cuerpo se dirigió directamente hacia ella, como si estuviera siendo atraída por Elisar. Así traspasó la puerta y llegó a un lugar blanco como la nieve. De pronto, Jeanne, el vigilante de Elisar, le preguntaba qué hacía allí, si ella no está muerta. Así le comentó que sabe reconocer el color de las almas reencarnadas.
pero el de ella no puede verlo, aunque debería ser rojo. Sabine recordaba que escuchó que el alma que robaron no tenía color, y por ahora su alma tampoco lo tiene. Ella no entendía qué es lo que estaba pasando, y más extraño es que ella había entrado por la puerta roja, o sea, la de los demonios, y aunque le llamaba la atención la azul, ella se sintió atraída por la roja. De pronto alguien más llegaba y le decía que mire a esa chica que no tiene color su alma. De pronto esa chica se presentó ante Sabine. Su nombre es Camille. Quería saber el motivo de su visita. Sabine les explicó que necesita ver a alguien. Camille le comentaba que ya le habían informado que alguien con un alma sin color vendría a buscar a otra, así que le pidió que la siga. Así llegaba al lugar donde estaba el Jinn. Camille explicaba que ella puede distinguir el color de las almas y es incapaz de confundirse, aunque estaba prohibido volver a ver a los muertos, pero esta vez iba a ser una excepción. De pronto Jinn le decía que no es común ver un alma incolora. Para Sabine este hombre le parecía sincero y Jinn le daba la bienvenida. Le preguntaba qué alma está buscando y que también le diga su nombre. Sabine le dijo que busca el alma de Lea Blesa. Sabine no pudo decir su nombre, así que Jinn le dijo que si le incomoda decir su nombre, puede dejar algún objeto que la represente. Así que Sabine le entregó su cetro. Jinn le comentó que Lea tiene un precedente de robo, así que solo puede verla bajo supervisión de ellos. Así Jinn le comentó que las almas robadas pierden su color. Y Sabine recordaba lo que le había dicho el demonio. Pensaba en el por qué el alma de ella no tiene color. ¿O acaso su alma también fue robada? Jinn le decía que antes de que Lea llegue, le contará una historia. Hace 50 años, él había sentido la presencia de un alma poderosa que jamás había sentido, pero que si de algo estaba seguro, era que le pertenecía a la compañera del rey, y que todos los que tenían poderes podían sentirla. Producto de eso, se esparcieron rumores de que pronto nacerá la compañera del rey, pero antes de que eso pase, se había desatado una guerra en el reino de los demonios. Los ángeles habían invadido el reino, y el rey demonio le había prometido su vida entera a su compañera, y que los ángeles jamás permitieron eso. En ese entonces Yang no había podido completar la materialización, ni había conocido a su compañera, pero seguía teniendo un poder enorme. Sabine estaba muy nerviosa porque se estaba enfrentando a la realidad que tanto temía, pero quería saber qué tiene que ver esa historia con ella. Jinn continuó contándole que cuando la guerra se desató, nació la bebé que se convertiría en la compañera del rey, pero su madre tuvo que participar en la guerra después del parto, por lo que no tuvo más opción que dejar a la bebé en manos de otras personas, de un lugar no muy lejano. La madre de esa niña había fallecido en la guerra al igual que su padre. Le contaba que en el reino de los ángeles había uno que podía leer el futuro, y encontró a la compañera del rey, pero uno de sus colegas había encontrado a una humana de la misma edad y sin familia, así que un ángel que tenía la habilidad de manipular almas hizo un pequeño corte en la espalda de la pequeña bruja, le sacó el alma para ponerla dentro de la humana, así que esa humana tenía el alma de la futura compañera del rey. Le comentaba que el cuerpo de la bruja, gracias al alma humana, pudo revivir de inmediato, pero dado a eso, el desarrollo de la bruja con el alma humana no pudo mostrar poderes. Lea, que sabía que todo tenía relación con ella, no podía creer tal coincidencia. Aunque trataba de buscar otra explicación, no la encontraba. Así Jinn le dijo que ahora ya sabe que el alma de ella es de la futura compañera del rey y el alma de la humana es Lea Blesa. Sabine con esto se quedó en shock al ver a Lea. Sabine se había hecho miles de preguntas durante los 20 años, de cómo ella era huérfana y por qué su vida había sido tan dura, pero nunca pensó en que tal vez no podía ser humana sino una bruja, y que todo había pasado porque unos ángeles intercambiaron sus almas. Jinn le comentaba que el cuerpo y el alma están conectados por naturaleza, pero sus cuerpos habían sido manipulados, y que si una de ellas muere, el alma llega a Elizar, el reino de la reencarnación. Sabine, al saber esto, sabía que ella había matado a Lea, y Lea le preguntaba su nombre. Sabine le dijo su nombre y Lea le decía que no necesitaba disculparse con ella, y que la que debía estar agradecida era ella, porque gracias a la muerte pudo llegar a Elizar, ya que ella era infeliz porque todos esperaban que ella haga magia por ser una bruja de sangre pura, pero ella no tenía poderes, y por eso era despreciada hasta por su familia. Estaba cansada de tanto sufrimiento
pronto, así que decidió huir. Fue entonces cuando se encontró con una persona que se ofreció a eliminarla si lo deseaba, y como ella ya no quería sufrir más, terminó aceptando. Sabine quería saber quién es esa persona, pero Leah no lo recordaba. Solo sabía que odiaba el olor a Epo, que es un aroma dulce. Le contaba que esa persona hizo un hechizo de separación entre su cuerpo y su alma, y que poco a poco el cuerpo iba muriendo. Después de hacer esto, ella había estado merodeando casi 4 años. Leah se sentía atrapada sin poder hacer nada para ella. Eso fue el infierno, pero un día volvió a sentirse bien, y de pronto ella ya se encontraba en Elizar. No sabía qué había pasado, pero ahora entiende que gracias a que ella murió, su cuerpo también lo hizo, y fue como pudo entrar a Elizar. Así que su sufrimiento había parado. Sabine pensaba en cómo hubiera sido si no hubieran intercambiado sus almas. Cada una hubiese tenido una vida mejor. Sabine le comentaba que en su vida en el reino de los humanos nadie la quería, que siempre la maltrataban, pero cuando llegó al reino de los demonios, envidiaba esa vida porque todos estaban preocupados por ella. Todo fue felicidad, tanto que fue egoísta y quería que eso le perteneciera a ella. Sabine por fin entendía de por qué la rechazaban, ya que su alma no era la de un humano, y que Leah en cambio no tenía magia porque no era una bruja. Así Sabine le pedía que le dé una nueva oportunidad a Leah Blesa para que pueda tener una vida feliz, soñando, amando, y aunque sus vidas fueron difíciles, no debía terminar de esta manera. Sabine ahora estaba decidida a vivir feliz y ya no escondería quién es ella. Así que le decía a Leah que ella tampoco debía hacerlo, que no abandone su nombre y su vida. Leah pensaba que ya estaba decidida con lo que quería hacer, pero ahora escuchando a Sabine sentía que debía darse una segunda oportunidad de vida. Sabine se sentía bien porque ahora ella podrá ser feliz. Así Jean le entregaba el cetro, diciéndole que debería teletransportarse, pero Sabine le decía que no puede hacerlo ya que su alma no tiene color. Pero Jean le comentó que ya tiene color su alma. Janet le decía a Camille que ahora el alma de Sabine era de un rojo intenso, por lo que debe ser muy poderosa, y que puede ser que ella sea capaz de utilizar magia hasta sin el cetro. Sabine no sabía cómo, así que Jean le decía que debe intentarlo. Sabine aún sentía que no podía hacer eso, pero al recordar todo lo que había vivido en este mundo, sabía que si lo desea lo puede hacer realidad. Así que pensando en ver a Jan, pidió teletransportarse a donde estaba él, y que él diga su nombre. Sabine. De pronto Jan y los demás se sorprendieron porque Sabine acababa de crear una insignia. Jean les decía que solo 2 personas pueden crear sus propias insignias. Sabine en cambio estaba feliz porque sentía que se había quitado un peso de encima, y así pidió ir con Jan para poder ser feliz en el lugar a donde pertenece. Sabine sin embargo aún estaba nerviosa porque no sabía qué decirle a Jan cuando lo vea, pero de pronto ella ya estaba junto a él. Jan la abrazaba pidiéndole que nunca se aleje de su lado, ya que se pone ansioso cuando no está. Sabine con una sonrisa le decía que ya habían estado en una situación similar cuando se encontraron por primera vez y ella se había quedado dormida en su cama por error. Jan le decía que aquella vez no fue la primera vez que la vio. Así le contó que antes él no deseaba poder, ni tampoco conocer a su compañera que había nacido, pero un día los dioses lo habían visitado y le mostraron cómo era la vida de ella y cómo sufría. Aunque no tenía poder, ella se levantaba para seguir adelante una y otra vez, y por eso había enviado a Aylar. Él también la visitaba sin que ella se dé cuenta, y cada vez que él la observaba, se preguntaba cómo se llamaba, qué cosas le gustaban, y cuando él se dio cuenta, ya estaba completamente enamorado de ella. Sabine le decía que una vez él le había preguntado si deseaba morir, y que ahora ella puede responderle eso. No quiere morir, porque lo que deseaba era estar a su lado. Sabine le daba un beso y de pronto se dio cuenta que el cielo se volvió más hermoso. Jan le dijo que eso pasa cuando un nuevo ser poderoso aparece. La magia se fortalece. Sabine le decía que debió haber nacido un nuevo ser poderoso, pero Jan le dijo que no, que simplemente había vuelto al lugar que pertenece. Sabine supo que se refería a ella, pero Jan le decía que la protegerá a toda costa. Y así le entregaba un anillo que hizo sonrojar a Sabine, porque en el mundo de los humanos el anillo significaba compromiso. Y Jan sabía perfectamente eso. Sabine estaba feliz
feliz porque ahora estaba con la persona que amaba, su adorable demonio. Pero ¿qué retos les espera a la vuelta de la esquina? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!